también puedan ofrendar, Señor, pero pedimos en tu nombre de Jesús. Amén. A esas personas que nos tengan a la distancia, a través de las redes, pueden hacer su aportación, ofrenda, a través de la PH móvil, al 787-452-7396. Lo vamos a agradecer. Ustedes, nuestra amada pastora, esta cargonita. Gloria a Dios, aleluya. Denle un fuerte aplauso al Señor. No sé, estamos un poquito, aunque estamos celebrando hoy, el mejor amor que podemos tener es el amor de nuestro Señor, amén. Como decía tanto Coraima como Daisy, ¿verdad? Aquí pasó algo con esto, está loco aquí. Y hoy, ¿verdad? Estamos celebrando ese gran amor. Vamos a estar puestos de pie. Damos gracias al Señor que tenemos nuestra voz otra vez con nosotros. Yo no sé si hubo alguien que el domingo me dijo, voy a estar orando por ti. No sé si lo hizo, pero no importa, porque el deseo con que Él me lo dijo, el Señor lo escuchó. ¿Ven? Y estamos en victoria. Y aquí estamos. Te amo, mi amor. Tú eres tan bello. Señor trae tanta gente especial a nuestra vida, ¿verdad? Que amamos, comenzamos a amar. Y creemos en lo que Dios puede hacer en cada uno de ellos. Amén. Siempre lo he dicho y siempre lo repetiré. Y lo creeré, que lo que hay en Él, el Señor lo irá formando. Amén. Vamos a buscar la palabra en el libro de Hechos, capítulo 3. No sé qué pasó aquí. Hechos, capítulo 3. Del versículo 19 y 20. Aunque estamos celebrando, ¿verdad? Como decía Daisy, puede ser que esto lo hace muy comercial. Nosotros reconocemos el gran amor, ¿verdad? Que nos sustenta, que nos mantiene de pie, que entregó su vida por cada uno de nosotros. Y podemos posiblemente pensar, pues vamos a hablar del amor, pero hoy vamos a hablar un poco algo diferente. Este tema ya es Hechos capítulo 3. El Señor ya me lo había dado la semana pasada, pero ¿verdad? Era para hoy, 3, 19 y 20. Que es un tema que se ha dejado de hablar, pero también tiene que ver con el amor de Dios. Porque este es el mensaje que hay que volver a hablar. Este es el mensaje del Evangelio. Esta es la base por el cual todo aquel que llega a los caminos del Señor comienza a creer, a crecer y a continuar en Él. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la palabra del Señor dice de la siguiente manera. ¿Todos lo tienen? Amén. Todavía me faltan. Vamos a esperar. Hechos. Hechos capítulo 3. Sí. Pero esperamos. Amén. Hechos capítulo 3, versículos 19 y 20. Amén. Amén. La palabra dice así. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado. Y quiero leérsela en una versión, siempre me gusta traer otra versión un poquito más claro. Y es la PDT, Palabra de Dios para Todos. Dice: por lo tanto, cambien su manera de pensar y de vivir, vuélvanse a Dios y Él les perdonará sus pecados. Entonces el Señor les mandará la época que Él ha predicho. Serán tiempos de alivio y renovación. Les enviará al Mesías, a quien Él escogió, es decir, a Jesús. Señor, te doy gracias, Padre, por esta nueva oportunidad, Señor amado. Yo te pido que tomes el control absoluto, Señor amado, de mi garganta, de mi voz, de todo, Señor, en esta mañana. Y sé tú hablando a cada vida, Señor, a cada corazón. Y que esta semilla caiga en terreno fértil, como así, Señor, tú deseas, para que el fruto que tú esperas se dé, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Se pueden sentar. El tema para la mañana de hoy es regresemos
al arrepentíos y convertíos. Este es un tema que hay que ser realista. Muchos ya no lo quieren escuchar. Este tema ya casi nadie lo quiere escuchar. O mejor, te podría decir, ya casi nadie lo quiere predicar. Y si nosotros vamos más allá o buscamos en la palabra, el Señor comenzó su ministerio diciéndole a aquella gente de aquel pueblo: arrepentíos y creed en el Evangelio. Creed en el Evangelio es convertíos. Aquí en Hechos era cuando Pedro estaba hablándole a una multitud, el primer sermón de Pedro, o uno de los primeros sermones de Pedro, el segundo, que le estaba hablando a una gran multitud. Y él le comenzó a predicar y solamente él le decía: arrepentíos y convertíos. Y lamentablemente este tema muchos ya no lo quieren escuchar. Pero tenemos que entender que hay que volver al verdadero arrepentimiento. Hay que volver a arrepentirnos. ¿Por qué te digo volver a arrepentirnos? Porque hay veces que nosotros continuamos, podemos llegar a los caminos del Señor, y hay veces que aunque estemos caminando, no hay un verdadero arrepentimiento dentro de nuestros corazones. Porque continuamos igual, continuamos en la misma manera. Posiblemente llevamos muchos años en el Evangelio y llega un momento en que tenemos que reconocer que tenemos que tener un verdadero arrepentimiento. Aleluya. Y no solamente un arrepentimiento es, perdone como lo voy a decir, lágrimas, ponernos todos mocosos y ponernos, ¿verdad?, en ese momento que es parte de ese momento que nos toca a todos, en que comenzamos a llorar, sentimos el toque del Señor. Pero no solamente se trata de llorar nada más o de tener ese sentimiento. Esto va más profundo. El arrepentimiento es algo mucho más profundo que va dentro de nuestro ser y de nuestro corazón y de nuestra mente. Es una verdadera actitud que sale del corazón. Y ahí está el detalle. El verdadero arrepentimiento viene desde el corazón. ¿Sabes por qué te digo desde el corazón? Porque entonces es donde yo siento ese dolor. Ese dolor que yo he sentido de que le he fallado a Dios. Porque he estado en pecado. Porque he estado alejado de Él. Ese dolor que yo siento de haber fallado. No solamente el remordimiento. Porque el remordimiento se queda en el remordimiento, en el momento, en la emoción. Pero el verdadero arrepentimiento, que es el que el Señor está buscando cuando dice arrepentíos, es un llamado que el Señor hace. Hay dos cosas claves aquí, pero primero te quiero llevar por el arrepentimiento, que es el primer paso cuando nosotros decidimos aceptar al Señor como nuestro Salvador. Cuando decidimos entregarle nuestra vida por completo a aquel que la entregó para salvarme a mí. Lo primero que yo hago es arrepentirme de todo lo que yo he hecho fuera de la voluntad de Dios. Todo lo que he hecho posiblemente en pecado o porque he estado alejado de Él. No necesariamente porque esté en pecado, es que he estado alejado de Él. Y me duele en el corazón y tengo ese reconocimiento en mi mente y en mi corazón que necesito arrepentirme porque le he fallado, porque me he alejado, porque no he sabido estar cerca y vivir bajo la voluntad de Dios. El arrepentimiento es un cambio de mente y corazón, como te dije. Y cuando buscamos la definición griega, porque está en el Nuevo Testamento, se llama metanoia. Y esta palabra literalmente significa un cambio de mente y una transformación interior. Porque hay veces que muchos decimos, yo me he arrepentido. Yo sé que me tengo que arrepentir. Pero verdaderamente ha habido un cambio y una transformación en mi interior, en ese arrepentimiento que yo dije que hice. O me quedé solamente en el remordimiento, en la emoción, en el acto, no en la consumación completa de ese arrepentimiento. Ese dolor en mi corazón de sentir que necesito ir delante de la presencia del Señor, de entregarle mi vida por completo,
de postrarme delante de Él y reconocer que sin Él no soy nada. Aleluya. No se trata simplemente, como te dije, de lamentar el error cometido, sino de un cambio completo en la forma en que pienso acerca del pecado o acerca de lo que he hecho en contra de Dios o cómo me he comportado con Dios. Y a veces podemos decir, ay, pero ya yo estoy en la iglesia, ya yo vivo una vida para el Señor. Hay veces que tenemos que aún dentro de congregarnos, volvernos a arrepentir. Te lo digo, ¿verdad? Porque todos pasamos por diferentes situaciones, diferentes momentos que nos alejan de Dios aún dentro de una iglesia. Aún dentro de congregarnos, a veces pasan cosas que nos alejan de Dios. No necesariamente el pecado, sino nuestras actitudes y a veces nuestra forma de comportarnos. Y tenemos que volver a arrepentirnos y pedirle perdón al Señor de todo corazón, con la convicción de que no lo voy a volver a hacer. Porque a eso me lleva el arrepentimiento. Aleluya. El arrepentimiento es un reconocimiento del pecado. El arrepentimiento comienza con la conciencia de que uno a veces, de la conciencia de que uno ha pecado en contra de Dios. O porque está, como te dije, alejado de Dios. En Romanos 3:23 dice, todos han pecado y han sido destituidos de la gloria de Dios. Sabemos que con el pecado de Adán, todos fuimos separados, ¿verdad? Y todos necesitamos ir en arrepentimiento delante del Señor. Esto no solamente de algunos, dice toda la humanidad tiene que ir en arrepentimiento, porque ya nosotros nacemos con ese pecado que trajo un hombre, pero vino otro hombre y entregó su vida, que es nuestro Señor Jesucristo, para que nosotros con nuestro arrepentimiento volviéramos a acercarnos a Él y entregarle nuestra vida y salir de ese pecado que nos marca desde nuestro nacimiento. Aleluya. El arrepentimiento verdadero causa dolor en nuestro corazón, como te dije, por lo que hemos hecho. Esto no es un mero remordimiento superficial, como te dije, sino un profundo pesar por haber ofendido a Dios. ¿Sabe lo que decía el salmista en el capítulo 51, versículo 17? Y en este capítulo es cuando él le falló en un momento dado al Señor, cuando cometió adulterio, y él dice, el sacrificio que te agrada a ti es un espíritu quebrantado. Eso es el verdadero arrepentimiento. Cuando yo voy quebrantado delante de la presencia de Dios, el arrepentimiento en reconocimiento que he fallado delante de Él. No solamente unas simples palabras, no es solamente algo superficial, como te dije, es que me duele dentro de mí. El salmista cuando fallaba, David cuando fallaba reconocía su fallo. Por eso era conforme al corazón de Dios. Eso es un verdadero arrepentimiento. Ir delante del Señor si he fallado y arrepentirme de lo que he hecho. Él decía, el sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias el corazón contrito y humillado. Cuando tú vas en arrepentimiento, en un verdadero arrepentimiento delante del Señor, Él no ignora eso. Él ve tu corazón si es sincero. Un corazón quebrantado, contrito y humillado delante de la presencia del Señor. Él sabe que estás arrepentido. Él toma ese arrepentimiento. Él sabe que es verdadero, que es genuino. No intentemos aparentar un arrepentimiento. El Señor conoce nuestro corazón, sabe cuando es un corazón contrito y humillado delante de Él. Aleluya. El arrepentimiento es una decisión de cambiar. Cuando yo sé que estoy alejada de Dios, cuando yo sé que yo he vivido en pecado, cuando yo sé que he hecho cosas y he fallado delante del Señor, pero voy en un verdadero arrepentimiento, es una decisión de cambio. Ya no voy a seguir igual. Yo he decidido cambiar. El arrepentimiento no es completo sin una resolución firme de alejarte del pecado. El arrepentimiento no será genuino o verdadero sin la decisión de tú alejarte del pecado. Porque si yo digo me alejé del pecado, no voy a pecar más, pero en poco tiempo vuelvo a hacer lo mismo, no tengo un verdadero arrepentimiento, estoy otra vez. Porque tú sabes que cuando yo verdaderamente decido arrepentirme es que no lo vuelvo a hacer. Es que no vuelvo a retomar lo que ya había hecho. No vuelvo a fallarle al Señor. Porque yo decidí verdaderamente arrepentirme de la falla que cometí. Aleluya. Y esto se ve claro en Lucas 15.
La parábola del hijo pródigo. ¿Cuántos no conocen la parábola del hijo pródigo? ¿Cómo él hizo que falló en contra del padre? Decidió alejarse del padre, decidió continuar por su camino, su vida propia, quiso su propia herencia, quiso alejarse de la fuente de vida que era su padre, para alejarse, para hacer su propia vida, sus placeres, todo lo que él quería hacer alejado de Dios. Pero dice la palabra en un momento dado en ese capítulo 15 de Lucas, que él se encontró en una situación muy difícil. Tratemos de no encontrarnos en la situación más difícil de nuestra vida para el arrepentimiento. Todavía, mientras nosotros tengamos vida, tenemos oportunidad de arrepentirnos y convertirnos en los caminos del Señor, acercarnos al Señor, renovar nuestra vida en Él, tener plenitud en Dios, aleluya. Y dice la palabra que el hijo pródigo en un momento dado se topó en una situación bien difícil, en un corral de cerdos, donde tenía que comer de lo que pudiera encontrar en aquel lugar, y a su mente vino todo lo que él tenía en la casa del Padre. Todo lo que él podía obtener en la casa del Padre. Y dice la palabra que hubo un momento en que él volvió en sí. El verdadero arrepentimiento te va a hacer volver en sí de tu error, de tu fallo, de donde te encuentras, y te va a hacer traer un verdadero arrepentimiento en reconocimiento a lo que tú has hecho. El hijo pródigo reconoció que había fallado y se arrepintió y regresó a la casa del Padre. Después de haber vivido en pecado, el joven decide regresar a su padre, y esto lo que simboliza es la decisión de volverse a Dios. Él volvió en sí, reconoció, hubo reconocimiento, hubo un cambio en su corazón, en actitud, en mente, para reconocer el fallo que había cometido, aleluya. Y esta necesidad de arrepentimiento es para todos, como te dije. Esto es universal. En Hechos 17:30 dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Aleluya. El Señor manda a todo hombre en todo lugar a que se arrepienta. Todavía hay oportunidad para arrepentirte delante de Dios. Amigo que me escuchas en esta comunidad y aún en la distancia a través de las redes, hoy es el día del Señor sobre tu vida, para que vayas en arrepentimiento y reconozcas si estás alejado de Dios, si le has fallado a Dios, aleluya. El arrepentimiento no es solamente para los que han cometido grandes pecados, sino también para aquellos que están lejos de Dios. Tenemos que reconocer que necesitamos un cambio espiritual en nuestra vida, y eso lo podemos conseguir a través del arrepentimiento. Como te dije, Jesús comenzó su ministerio hablando de este mismo tema. Les hablaba a aquella multitud y le decía: arrepentíos y creed en el Evangelio. Juan el Bautista predicaba de la misma manera. ¿Y qué nos está pasando hoy día? Podemos motivar a la gente, eso es magnífico. Podemos darle palabras de aliento, eso es parte del Evangelio. Pero esta palabra de arrepentidos y convertidos se ha olvidado, se ha echado al olvido, iglesia. Y tenemos que volver a retomar esta palabra. Tenemos que llevarle a las vidas que necesitan arrepentirse y convertirse al Evangelio. Reconocer que están lejos de Dios, aleluya. Y Juan el Bautista hacía esto mismo. Mientras bautizaba, hablaba lo mismo y decía: arrepentidos, porque el reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios ha llegado a este lugar. El reino de Dios ha llegado a esta comunidad, a cada vida que se encuentra en este lugar. Y el Señor pide que se arrepientan y se conviertan, aleluya. El arrepentimiento cambia tu vida, la transforma. Cuando hay un verdadero arrepentimiento, este arrepentimiento cambia tu vida. Este arrepentimiento trae que vuelvas tu mirada a Dios y que los cielos sean abiertos. Usted reconoce que hay veces personas que se encuentran en situaciones muy difíciles, y es porque los cielos están cerrados. Ay, pero qué cruel. No, el Señor no es cruel. Pero cuando nosotros nos arrepentimos, podemos ir delante del Señor, los cielos son abiertos.
Los cielos son abiertos, aleluya. Porque los cielos cerrados traen escasez, traen sequía, traen miseria, iglesia. Cuando a veces nosotros necesitamos ir delante de la presencia del Señor reconociendo, hay situaciones que a veces decimos, pero ¿qué está pasando? Pues analicemos nuestra vida si no tenemos cielos abiertos, porque lo que el Señor quiere es que nosotros tengamos cielos abiertos, que caminemos bajo cielos abiertos, porque Él quiere llenarte de bendiciones. Pero a veces tenemos que ir en arrepentimiento delante de Él. Hubo un momento dado en Israel que el Señor le dijo al pueblo de Israel que si no se arrepentían cerraría los cielos sobre ellos. Dice la palabra en Deuteronomio 28:23, y los cielos que están sobre tu cabeza serán bronce, y la tierra que está debajo de ti hierro. Porque el pueblo de Israel siempre, y vuelvo y lo repito, era duro, era difícil, se alejaba de Dios continuamente. Y en un momento dado el Señor le dijo, voy a cerrar los cielos. En otras palabras, no van a fluir mis bendiciones. Necesitan arrepentirse para que los cielos sean abiertos a su favor. Aleluya. Usted a veces no se ha fijado que hay naciones, hay ciudades, que hay una sequía que no se entiende. Y usted dice, ¿pero por qué? Y a veces esa nación tiene que ir delante del Señor en arrepentimiento para que los cielos sean abiertos. Eso es físicamente, pero espiritualmente es de la misma manera. Para que los cielos espiritualmente se abran sobre nuestra vida y todo comience a fluir bajo cielos abiertos, muchas veces tenemos que volver delante del Señor, acercarnos a Él en arrepentimiento, reconociendo, Señor, ¿qué ha pasado? Me he alejado de ti, no te he buscado como antes, necesito, Señor, reconciliarme contigo, porque esto es para todos, para usted y para mí. El arrepentimiento es para todos, arrepentidos y convertidos. ¿Sabe por qué? Porque a veces nos quedamos en la primera parte, arrepentidos y no nos convertimos, que vamos a ver ya mismo lo que es. Y tiene que haber ambas cosas en nuestra vida cuando ya decidimos aceptar al Señor, aleluya. Y hay lugares que a veces se cierran y las bendiciones no comienzan a fluir. Usted lo ha visto, hay naciones y una miseria y usted dice, ¿qué está pasando? Y hay veces que esa nación tiene que volver delante del Señor a pedirle perdón e ir delante de Él en arrepentimiento. Y cuando hay sequía no hay fruto, iglesia. Si hay sequía sobre nuestras vidas no vamos a dar fruto. Tenemos que estar conectados con la vid. Y si estamos alejados de la vid, que es Cristo, no van a haber cielos abiertos, no vamos a dar los frutos que Él está esperando de nosotros. Tenemos que estar bien delante del Señor, aleluya. Por eso fue que te traje Hechos 3:19 que dice, arrepentíos y convertíos. Y quise traerte un ejemplo de cielos abiertos bien fácil, y ese fue el mismo Jesús. Jesús no tuvo que arrepentirse porque en Él no había pecado, pero Él fue el mejor ejemplo a seguir en todas las áreas de nuestra vida, de lo que nosotros hoy mismo tenemos que hacer. Dice que Él fue a bautizarse a las aguas del Jordán donde estaba Juan el Bautista. Juan el Bautista no se sentía digno de bautizar al Señor, pero Él dice que era necesario hacerlo porque Él era nuestro ejemplo. Pero lo que te quiero traer es que en ese momento pasaron unas cosas sobrenaturales que nosotros tenemos que entender. Él nos mostró que tenemos, obviamente el bautismo es un simbolismo que nosotros hacemos, ¿verdad? Creyendo, muriendo a la vieja criatura para nacer a la nueva criatura, ¿verdad? No significa que esto nos hace salvos. Esto es un simbolismo porque el ladrón al lado de Jesús en la cruz no fue bautizado, pero fue salvo. Un paréntesis, ¿verdad? Pero nosotros creemos en el bautismo porque el Señor ir por todo el mundo y predicar el evangelio y bautizándolo, ¿verdad? Discipulándolo, y ese es el orden de la iglesia. Pero hubo algo importante en este lugar cuando el Señor se bautizó. Dice que los cielos fueron abiertos. Inmediatamente que el Señor fue bautizado y salió de las aguas, dice que el cielo fue abierto. Jesús caminó bajo cielos abiertos. Tú y yo podemos caminar bajo cielos abiertos. Él no comenzó su ministerio sin cielos abiertos. Él hizo todo y nos enseñó cómo debía ser nuestra vida en Él. Tenemos que reconocerlo, reconocer todo lo que Él puede hacer por nosotros. Y Él nos enseñó que podemos caminar bajo cielos abiertos. Su ministerio Él lo empezó así. Y lo primero que ocurre cuando nosotros vamos en arrepentimiento delante del Señor es que los cielos son abiertos.
Lo segundo que pasó en ese lugar fue que dice que el Espíritu Santo de Dios descendió como una paloma sobre él. Aleluya. Cuando nosotros decidimos arrepentirnos, cuando le entregamos nuestra vida al Señor, los cielos son abiertos y el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Hay un cambio, hay un depósito de su Espíritu Santo en nosotros que debe traer cambio. Aleluya. Porque el Señor ha reconocido tu arrepentimiento, ha reconocido que estás buscándolo de todo corazón, que has sido contrito y humillado delante de Él. Aleluya. Y no solamente eso, aleluya. Comenzó el Espíritu Santo a descender sobre él. Yo no sé si tú sientes el Espíritu Santo sobre tu vida, pero si no estamos sintiendo el Espíritu Santo sobre nuestra vida, tenemos que ir a arrepentirnos delante del Señor. Tenemos que decirle: Señor, yo necesito sentirte. Yo necesito ver tu Espíritu Santo obrar. Yo necesito ver los cielos abiertos. Aleluya. Y no solamente eso. Mira lo que dice Hechos 3:21. Que te leí el verso hasta el 20. Pero en ese mismo libro, en Hechos 3, el versículo 21 dice que el que se arrepiente, Jesús vendrá a él, dice la palabra en ese mismo capítulo que te leí, que te habla de arrepentidos y convertidos. Dice que el que se arrepiente, Jesús viene a morar en ti. Sabemos que Jesús se fue y ascendió a los cielos, pero nos prometió que estaría con nosotros. ¿Y cómo estaría con nosotros? A través de su Espíritu Santo. Por eso es que cuando los cielos son abiertos a través de nuestro arrepentimiento, el Espíritu Santo viene a morar a nosotros. Pero eso no fue lo único que ocurrió. No solamente el Espíritu Santo descendió, porque si nosotros reconocemos y nos arrepentimos, Él va a venir. Pero antes de continuar te quiero aclarar algo, no quiero saltar este puntito. El Espíritu Santo no está donde no agradan a Dios. Ay, qué fuerte es esto, pastora. Sí. Con el que lleva una vida que no le agrada a Dios, el Espíritu Santo no va a estar. El que vive en pecado, el Espíritu Santo no va a estar. El que vive en desobediencia, el Espíritu Santo no va a estar. ¿Y por qué tú me dices que no va a estar? Porque la misma palabra te lo dice, Espíritu Santo. Y como es Espíritu Santo, Él mora en santidad. Él es santo y no habita en el pecado. Él necesita santidad y consagración. Él necesita que nos arrepintamos. Que nosotros vayamos delante de Él arrepentidos para que tengamos una comunión con Él todos los días. Para que su Espíritu Santo no se contriste dentro de nosotros. Necesitamos reconocer que Él es santo. Santo. Y lo tercero que sucedió en aquel lugar fue que el Padre reconoció a su Hijo. Tú sabes lo lindo que es que el Padre te reconozca como su Hijo y que tenga complacencia en ti, que se alegre contigo, porque te has arrepentido, porque te has acercado a Él, y como te acercaste a Él, se comenzaron a abrir los cielos, el Espíritu Santo vino a morar sobre ti, y no solamente eso, sino que el Padre va a comenzar a hablar de ti. El Padre va a decir, dice que salió una voz desde los cielos abiertos que dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y si tú te conviertes en su hijo, en el arrepentimiento, dice la palabra que Él vendrá a ti y Él te va a reconocer como su hijo. Él se va a agradar de ti, aleluya. Así que los cielos abiertos vienen solamente con un verdadero arrepentimiento. ¿Sabes qué? Donde he reconocido que he fallado, donde he reconocido que me dolió fallarle a Dios, donde he tomado una actitud de cambio en mi pensamiento del error que cometí. Hay un verdadero cambio en mi vida. ¿Y tú sabes qué? Ese arrepentimiento sobre tu vida trae sanidad, trae salvación, trae restauración, trae multiplicación, trae avivamiento sobre tu vida, trae prosperidad, trae gozo, paz, celebración, trae vida eterna. Cuando nos arrepentimos de todo corazón, cuando hay un verdadero arrepentimiento.
Todo esto te ofrece el Señor. Ay, pero todo esto viene con el arrepentimiento, porque se abren los cielos a tu favor. Lo primero que recibes es la salvación de parte del Señor, aleluya. Y si estás pidiendo sanidad, pide sanidad, pero procura tener tu corazón correcto delante del Señor, aleluya. El verdadero arrepentimiento demuestra un cambio de pensar a cómo vivía. ¿Y sabes qué? Nosotros tenemos que confesarlo delante del Señor, dice la palabra. Cuando nosotros reconocemos que hemos pecado, le hemos fallado, tenemos que reconocerlo. Mira lo que dice Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prospera, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Lo dice la palabra. Dice Proverbios que el que encubre el pecado no prospera. Hay cielos cerrados. Mas el que confiesa. Si yo estoy confesando, ahí dice, no solamente dentro de mí, lo confieso. Señor, te he fallado. Señor, reconozco. Entiendo que tengo que arrepentirme. Ahí dice, lo confiesa. Y se aparta. Son dos cosas que el Señor te está diciendo ahí. Lo confiesas y te apartas. No vuelves a cometer el pecado. Y vas a alcanzar misericordia. Vas a encontrar cielos abiertos. Hay personas que solamente viven emocionalmente. Viven almáticamente. Emocionalmente. Pero el Señor quiere un arrepentimiento genuino. No, aleluya. Hoy Dios nos está confrontando a entender que si quieren los tiempos de refrigerio que te leí al principio, porque el Señor dice arrepentíos y convertíos para que vengan tiempos de refrigerio. Pero para que esos tiempos de refrigerio vengan, para que los cielos sean abiertos, yo tengo que arrepentirme, dice la palabra. Hay personas que no creen, que no ven cambios en su vida, y es que viven escondiendo el pecado para que nadie los vea. Ok, nadie te ve, pero Dios te ve cuando estás cometiendo pecado. Tienes que reconocerlo, confesarlo y apartarte de él en arrepentimiento, aleluya. Hay gente que cree que Dios no lo ve, pero Dios lo ve todo. Todo lo conoce, todo lo sabe. A él no le puedes ocultar nada. A la pastora se lo podrás ocultar, al pastor se lo podrás, al hermano, a la hermana, pero a Dios tú no le puedes ocultar tu pecado si has pecado, si te has alejado de Él. Él sabe la condición en que cada uno de nosotros estamos, aleluya. Así que nosotros tenemos que comenzar a confesarlo, decirle, Señor, fallé, míralo, mira, Señor, cometí esta falta, cometí este pecado, lo cometí yo, no fue el diablo. ¿Sabes por qué te lo digo? Hay que tener reconocimiento de lo que he hecho. Esto lo cometí yo, porque somos muy expertos diciéndole, y no estamos defendiendo al diablo, pero somos muy expertos diciéndole, ay, es que el diablo me hizo esto, ay, es que el diablo me puso el tropiezo, ay, es que el diablo... No, la decisión la tomas tú de pecar. La decisión la tomas tú. Y no lo estamos defendiendo, pero ya es tiempo de tener reconocimiento. Ya es tiempo de entender. A veces somos tan expertos echándole la culpa al diablo, y no solamente al diablo, sino a nuestro prójimo. Ay, que el prójimo, es que él me hizo pecar. Es que la serpiente me hizo pecar. Ay, es que la mujer que me diste me hizo pecar. Eso está desde el inicio de la creación. Echarle la culpa a otro de nuestros errores. Pero es tiempo de reconocimiento de nuestros errores. De dejarle de echarle la culpa a otros por lo que cometemos nosotros. Tenemos que arrepentirnos nosotros y reconocer que tenemos que ir delante del Señor. Es tiempo de crear responsabilidad y enfrentar nuestros pecados, nuestras faltas, nuestro alejamiento de Dios. Tenemos que tener reconocimiento e ir en arrepentimiento. Ejemplo de esto fue David. En 2 de Samuel capítulo 24 hay una historia corta que no quiero leer mucho, ¿verdad? Dice que David censó al pueblo. Luego que censó al pueblo, que no tenía que hacerlo, lo hizo en desobediencia delante del Señor. Dice que le dolió en el corazón.
haberlo hecho. Pero ya era muy tarde porque ya había caído en desobediencia y en pecado. Dice que el profeta se acercó a él y le dijo, el Señor te dice y que seleccione. Mira, con todo eso el Señor le da la oportunidad. Le dio 3 alternativas para que David eligiera como castigo: 7 años de hambre, 3 meses donde los enemigos persiguieran a David, o una plaga. Pero David dice que no tomó decisión. No, primero es que no quiso. Lo único que dijo es: no quiero que me persigan. No quiero que me persigan, pero que el Señor tome la decisión. ¿Tú sabes cuántas personas murieron por el pecado de David? Dice la palabra que 70,000 hombres murieron en aquel lugar por la peste que entró en aquel lugar, en el pueblo de Israel. Hay veces que nuestros pecados traen consecuencias. Nuestra desobediencia trae consecuencias, pero somos nosotros los responsables de arrepentirnos por lo que hicimos. Y ese capítulo dice que llegó un momento en que la mortandad era tanto, y David vio al ángel de Jehová con la espada buscando y matando con la peste que había en aquel lugar, matando dentro del pueblo de Israel por el pecado del rey. Que en un momento dado dijo que, Dios mío, yo fui el que pequé. Hubo reconocimiento, le dijo, yo pequé y hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Tuvo que salir en reconocimiento de lo que había hecho. Le dijo, detén esto, mejor pasa cuenta conmigo y con mi casa, pero no nada más con el pueblo. Pero hubo un reconocimiento en David. Y David tuvo que levantar altar en aquel lugar. David tuvo que levantar un altar porque todavía no había sucedido que el Señor detuviera. Porque hay veces que tenemos que ir en arrepentimiento, reconocer y levantarle altar al Señor. Y reconocer y decirle, Señor, he pecado contra ti, Señor, solamente yo he fallado. Padre, reconoce, recibe mi ofrenda. Padre, yo estoy delante de ti, quiero levantarte altar reconociendo lo que he hecho. Perdóname, perdóname. Y te voy más, dice que en aquel lugar no había nada para que él levantara altar. Y salió un siervo y le dijo, yo te ofrezco todo para que lo haga. Yo te doy todo, la leña, todo para que hagas el holocausto. Y David le dijo, no, Señor, no le voy a ofrecer nada al Señor que a mí no me cueste. Ese es el verdadero arrepentimiento, que te cueste, que te duela, que tú vayas delante de Él y sepas el precio que tienes que pagar por lo que hiciste o porque te alejaste de Él. Y dice que David pagó, pero hubo un reconocimiento. Cuando tú le tengas que dar algo a Dios que no te cueste y que no te duela, eso hay que pensarlo. Mejor que te cueste y que te duela, que Él pueda ver lo que tú estás ofreciéndole de todo corazón, de un verdadero arrepentimiento. Y mira lo que dice 2 de Corintios, si se humillare mi pueblo, como te hablaba ahorita de las naciones, porque hay sequía, porque hay miseria en muchos lugares. Aquí está hablándole, aquí era el pueblo de Israel, pero hoy el Señor nos está hablando a nosotros. Todavía nosotros como isla de Puerto Rico tenemos que pedirle perdón al Señor. Tenemos que ir humillados delante del Señor por muchas cosas que están sucediendo en esta isla. Aquí dice, si se humillare mi pueblo, eso es arrepentimiento. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos. Siempre el Señor, el arrepentimiento y la conversión van de la mano. Por eso le digo que no es individual. Hay gente que se queda en el arrepentimiento y no hay conversión dentro de ellos. No hay cambio. Dice, se convierten de sus malos caminos. Entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Hay gente que vive en consecuencias por su desobediencia, pero podemos ir en arrepentimiento delante del Señor. Y Él va a oír tu verdadero arrepentimiento. Te repito, el que confiesa el pecado como hizo David y se aparta, recibirá misericordia. Se abrirán los cielos a tu favor. Tenemos que ser sinceros delante de Dios. Por eso David era conforme al corazón de Dios. ¿Sabes por qué?
porque él reconocía su arrepentimiento, pero él no volvía a cometer el mismo pecado. David era conforme al corazón de Dios porque no repetía lo que hacía. Eso es un verdadero arrepentimiento. Tú quieres ser reconocido como conforme al corazón de Dios. Tú quieres que el Señor te reconozca y te diga, me agrada tu corazón. Si le hemos fallado y nos hemos arrepentido verdaderamente, no lo volvemos a cometer. Ese es el reconocimiento de un verdadero arrepentimiento. Es no volver a cometer el mismo pecado. Así que arrepentíos y convertíos. Y la conversión es un cambio de dirección. Por eso Pedro le decía a aquella gente, arrepentíos y convertíos. Porque convertido es un cambio de dirección. En la palabra griega es epistrefo, que significa volverse o girar completamente. Esto es el acto de volverse hacia Dios. El arrepentimiento es el reconocimiento, como te dije, del pecado, de la falla, del alejamiento de Dios. Pero la conversión es la acción tangible de volverse a Dios en obediencia. ¿Qué significa? Me arrepentí, reconocí mi pecado, he vuelto al Señor, ahora no vuelvo a lo mismo, cambió mi dirección, voy en conversión, voy en un proceso de santificación, de preparación, de convertirme al Evangelio que he creído, que he comenzado a caminar, mi vida va a cambiar, mi rumbo va a cambiar, ya no será la misma, mi manera de pensar no es la misma, yo ahora voy a hacer de una manera diferente y camino en esa forma. Eso es conversión. Cambiarme de una forma a otra. Me convertí de lo que era ahora a lo que soy en Dios. Y aquí es que muchos fallan porque quieren seguir su propia vida, su propia manera de pensar, su propia manera de vivir. Y el Señor dice, arrepentíos y convertíos al Evangelio para que vengan tiempos de refrigerio. Eso significa un nuevo rumbo, un cambio de dirección. Cuando nos convertimos, dejamos de caminar hacia el pecado y comenzamos a caminar hacia Dios. Nos acercamos cada día más a Él. Queremos ser más como Él. Hemos cambiado. Nos hemos arrepentido de la vieja criatura. Ahora soy una nueva criatura. Voy hacia un nuevo rumbo. Esta transformación es tanto interna como externa. Afecta nuestro corazón, nuestra mente y nuestras acciones. Por eso yo no puedo entender a alguien que me diga que, perdone que lo diga así, va a sonar fuerte. Dios mío, protégeme, guárdame. Y aún en las redes. Que hay tanta gente a veces en el Evangelio, tantos años, yo la veo igual. No ha habido un cambio. Siguen en lo mismo, cometiendo los mismos errores. Somos humanos, sí podemos cometer, pero si ya el Señor me rescató, me arrepentí de un pecado y me he convertido al Evangelio, no vuelvo a cometerlo. Me he alejado de esa vida. Y si estoy a punto de caer nuevamente a eso, analicémonos. Peguémonos más a Dios, porque entonces la puerta se está abriendo y nos está rondando el enemigo para que tú caigas. No le permitas al diablo entrar a tu vida nuevamente. Si estás acercado al Señor, conviértete, camina, continúa caminando en esa verdad. Es un cambio no solamente de rumbo, sino de un nuevo Señor, porque ya no le vas a tener lealtad al pecado, sino que ahora le vas a tener lealtad al Señor. Vas a convertirte a Cristo, vas a reconocerlo como tu único y exclusivo Salvador. Mira lo que dice Colosenses 1:13. Dios dice, Dios nos ha liberado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado. El Señor nos rescató. Cuando venimos con un verdadero arrepentimiento, el Señor nos rescata, nos salva. Pues ya no volvamos más atrás. Continuemos en esa conversión, continuemos caminando. Hubo un momento en el pueblo de Israel, en Joel capítulo 2, que pasaron por una situación bien difícil. Económicamente en todas las áreas.
Dice que el pueblo de Israel no tenía aceite, no tenía nada. Porque lo que el pueblo de Israel había hecho en ese momento era terrible, de cómo se habían alejado a Dios. Los cielos se habían cerrado. Y dice la palabra que el Señor le dice en Joel capítulo 2: por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí. Vuelve el Señor a repetirle. Y esto el Señor se lo decía varias veces: convertíos a mí con todo vuestro corazón. No es parcialmente, no es temporalmente, con todo nuestro corazón. Con ayuno y lloro y lamento, que me duela, que le he fallado. El Señor vuelve y te dice: acércate a mí, convertíos a mí. Y no solamente dice eso, dice rasgar vuestro corazón y no nuestros vestidos. No una apariencia de arrepentimiento, sino una genuina delante del Señor. Dice rasgar nuestro corazón. ¿Qué significa eso? Un corazón contrito y humillado. Un verdadero arrepentimiento, reconocimiento. Le dice: rasguen su corazón, no sus vestiduras, no una apariencia. Y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, que se duele del castigo. Él no quiere castigarnos. El Señor le duele el castigo, pero lo hace porque nos ama. Cuando andamos en desobediencia, Él lo hace porque nos ama, pero le duele hacerlo, dice la palabra. Dice que programaran ayuno y convocaran asamblea, que se santificaran, que entraran al altar llorando los sacerdotes, que fueran clamando delante. Eso es un arrepentimiento y convertirse de corazón. Y cuando esto ocurre, el Señor trae tiempos de refrigerio. No solamente eso, sino que trae restitución. Hoy el Señor quiere traerte restitución. Dice la palabra que entonces el Señor les dijo: he aquí yo envío pan, envío aceite y envío mosto. Toda la necesidad que ellos tenían, el Señor se la iba a suplir si había arrepentimiento y conversión en sus vidas. Aleluya. El Señor quiere restituirte todo lo que la oruga, el saltón, como dice en ese mismo capítulo, te ha robado. Todo lo que posiblemente el pecado te ha hecho hacer, o todo lo que posiblemente te ha alejado de Dios, el Señor quiere quitártelo y quiere restituir tu vida y traer bendición sobre tu vida. Es tiempo de restitución cuando reconozcamos quién es Dios y nos arrepentamos. Cuando hay arrepentimiento, las bendiciones de Dios te alcanzan. Dice que llegó la lluvia temprana y tardía a aquel lugar. La lluvia temprana y tardía. Las bendiciones del Señor comenzaron a fluir porque aquel pueblo se arrepintió, porque hubo una conversión de todo corazón delante del Señor. Y cuando esto ocurre, vienen tiempos de refrigerio, tiempos de retribución, tiempos de alivio y tiempos de renovación. Así que volviendo al principio, cuando Pedro le habló a aquella multitud, arrepentíos y convertíos, es un llamado poderoso. ¿Sabes por qué? Es un mandato que no está solamente destinado a corregir tu rumbo, sino también una invitación a experimentar un cambio completo en el Señor. Todavía tú no has visto cosas que el Señor va a hacer. Todavía los tiempos de refrigerio posiblemente no los has visto como el Señor ha prometido, y hay que arreglar muchas cosas en nuestra vida. Cuando esto ocurre y llegan tiempos de refrigerio, aquí la palabra mencionaba dos cosas. Dice que llegaba el perdón de nuestros pecados. Cuando había un verdadero arrepentimiento y la gente se convertía. Dice: arrepentíos y convertíos y vuestros pecados serán borrados.
Ese es el propósito de un arrepentimiento. Que nuestros pecados sean borrados. ¿Sabes lo que significa ser borrado? Él no se acuerda de ellos, dice la palabra. Nuestros pecados son borrados. Dice más, dice la palabra que son echados a lo más profundo de la mar. Eso me indica a mí que Él no es buzo para buscar ningún pecado en el fondo del mar. Cuando tú vuelves y lo traes a tu mente, que también la palabra dice que no traigamos cosas del pasado, el Señor te dice, ¿qué? Yo no me acuerdo de eso. Es donde únicamente el Señor tiene mala memoria. Cuando borra nuestros pecados. Si ya los borró por su sangre preciosa, porque son borrados por su sangre, la sangre que Él derramó, dice que Él no se acuerda de ellos, no los traigas más. Si hay un verdadero arrepentimiento de todo corazón, son borrados, son quitados de nuestra vida. Y llegan los tiempos buenos, los tiempos de refrigerio, de alivio, de renovación, de restitución sobre tu vida. Aleluya. Es una promesa de perdonar de parte del Señor si tú te arrepientes. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, vuelvo y te lo digo, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él no se acuerda de Él, Él lo borra para que lleguen tiempos de refrigerio. Pedro menciona como resultado del arrepentimiento y la conversión que vendrán estos tiempos. Y esto significa que vendrán tiempos de paz, de gozo, que solamente serán experimentados cuando nos reconciliemos con Dios en ese verdadero arrepentimiento. Así que arrepentidos y convertidos era tan importante en el Antiguo Testamento, en la primera iglesia que se levantó, en la iglesia primitiva, como en este tiempo. No es un mensaje que ha caducado, es un mensaje vigente, es un mensaje de un llamado a todas las naciones, a todas las culturas, a cambiar su rumbo, a volverse a Dios. Es un llamado, no es una opción. Vuelvo y te lo repito, es un llamado de parte de Dios. No es una opción, es una necesidad urgente de tú experimentar el perdón de Dios y los tiempos de refrigerio. Es una necesidad sobre tu vida. Así que si aún tú no le has respondido a ese llamado, este es el día, este es el tiempo de aceptar el llamado del Señor, a experimentar ese cambio sobre tu vida. Ponte de pie, iglesia. Es tiempo de ir en un verdadero arrepentimiento para tener un crecimiento espiritual, permitiéndole a Dios que continuamente siga transformando tu vida de gloria en gloria, de gloria en gloria. Yo no sé si tú puedes creer. Hoy no fue posiblemente un mensaje que a veces a muchos no les gusta, motivador, como te dije, perdón, que pueda mover la fibra de tu corazón, pero yo creo que el mejor mensaje es este, el del arrepentimiento y la conversión delante de Dios. Si todavía tú no has aceptado al Señor, y extiendo la invitación también a esta comunidad, si todavía tú no has aceptado al Señor como tu único y exclusivo Salvador, este es el día. Hoy el Señor te hace el llamado al arrepentimiento. Arrepentidos y convertidos, porque el reino del Señor se ha acercado. Esto no se trata de miedo, esto no se trata de obligar a nadie, esto se trata de convicción en tu corazón, de que es el tiempo de arrepentirnos y convertirnos al Señor. Si tú quieres entregarle tu vida, este es el momento.
Tú puedes pasar y decirle: Señor, yo te acepto como mi único y exclusivo Salvador. Yo me arrepiento, Señor, y yo quiero vivir una vida en conversión delante de ti. Quiero vivir una vida, quiero cambiar el rumbo de mi vida. Quiero que mi vida sea diferente, que todo lo que me rodea sea diferente. Hoy yo te quiero aceptar. Y muchas veces nosotros mismos, aún llevando tantos tiempos en el Evangelio, a veces tenemos que volver a reconciliarnos con Dios. Te lo digo por experiencia propia. Muchas veces tenemos que ir y volver en arrepentimiento delante del Señor, reconociendo que nos hemos alejado de Él, que hemos seguido nuestro propio rumbo, que hemos seguido nuestra propia vida, que hemos decidido tomar nuestras propias decisiones alejadas de Él. Aún muchas veces, congregándonos. Pero es tiempo de acercarnos a Dios. El tiempo se acaba, el tiempo está cerca de su venida. Y Él viene a buscar una iglesia santa, una iglesia que viva bajo esa conversión, bajo el Evangelio, creyendo en el Evangelio por el cual lo aceptaste. Este es el tiempo del Señor sobre tu vida. Este es el tiempo que comiences a creer y que los cielos comiencen a abrirse a tu favor. Comiences a decirle al Señor: Padre, heme aquí. Me arrepiento, te reconozco y quiero que mi vida cambie. Quiero entregarte mi vida por completo. Hoy es el día del Señor sobre tu vida. Hoy es el día del Señor sobre tu vida, sobre tu casa. Nunca, nunca, mientras haya oportunidad, tienes la oportunidad de acercarte y decirle: heme aquí. Es el tiempo de dar pasos gigantes sobre tu vida, pero hay que creer. Arrepentíos y convertíos. Arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Tiempos de refrigerio se acercan cuando tú decidas creerle a Dios. ¿No has visto cambio? Acércate a Dios. Pero no solamente te arrepientas, sino que camines convertido en el Evangelio por el cual has comenzado a creer. Señor, te doy gracias, Padre. Te doy gracias, Señor, por tu poderoso mensaje, Padre. Yo sé, Señor, envié la semilla, envié tu palabra. Y tu palabra dice que no retorna atrás vacía, que hace por lo cual ha sido enviado. Yo te creo a ti, Señor. Yo te creo a ti, Señor amado. Y yo sé que esta palabra dará fruto para todo aquel que nos ha escuchado aún en la distancia. De igual manera, en la distancia, si en algún momento tú ves esta palabra, escuchas esta palabra, escríbenos. ¿Te quieres reconciliar con el Señor? Dile: Señor, me quiero reconciliar contigo, me arrepiento, quiero caminar en pos de ti. Y si no conoces al Señor, hoy el Señor te hace el llamado para que abras la puerta de tu corazón y camines en pos de Él. Sin Él no somos nada. Sin Él no somos nada. Pero con Él todo es posible. Gracias te doy, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso al Señor. Dios bendiga cada vida a la distancia. Y recuerda, este mensaje tenemos que seguir predicándolo. Y si es el tiempo, y tú quieres tiempos de refrigerio, créele al Señor, arrepiéntete y convertíos a Él y verás los tiempos de refrigerio sobre tu vida. Dios bendiga cada vida.